Bueno, buenos días, damas y caballeros. Es un gusto saludarles en nombre del Centro Nacional de Registros. Como siempre, de parte de nuestras autoridades del CNR, para nosotros es gratificante pues poder aperturar nuevamente este programa Viernes de Capacitación para Usuarios del CNR. Dentro de los proyectos que nosotros estamos desarrollando, estamos viernes a viernes, todas las semanas hablando de temas relativos a las áreas rectoras del Centro Nacional de Registro. Y cuando nosotros hablamos de esas áreas rectoras, estamos hablando del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. Hemos venido desarrollando temas relativos al registro de comercio, al registro de la propiedad intelectual, hemos hablado del registro de garantías mobiliarias. Recientemente tuvimos el desarrollo de un tema en materia del registro de propiedad inmobiliaria, pero ahora es la oportunidad de hablar de un tema vinculado al Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. Hoy vamos a conversar de las observaciones más comunes en el proceso de revisión de planos en las oficinas de mantenimiento catastral. Allí, pues, particularmente vamos a ver todo lo relativo a la revisión de perímetros, a la revisión de fraccionamientos, entre otras temáticas de interés. El capacitador es el ingeniero René Mauricio Contreras, es el jefe de la Oficina de Mantenimiento Catastral del departamento de Ahuachapán. Y como siempre, explicamos ciertos aspectos metodológicos o aspectos generales de la conferencia, y estas conferencias pues siempre son grabadas y puestas a disposición del público. Hoy por hoy también estamos haciendo una compilación de todas las grabaciones que se han dado hasta la fecha y las vamos a clasificar por área, para luego poderlas compartir también con ustedes, con nuestros usuarios. Entonces pronto pues también tendrán un producto. Seguimos trabajando en los temas de cooperación internacional con los organismos que nos estamos vinculando como Centro Nacional de Registro, y todo con el objeto pues de estar siempre cerca de nuestros usuarios y de capacitar bien a nuestro personal. Ahora bien, ¿cuánto dura la conferencia? Dura 50 minutos. Esos 50 minutos usted va a ver la parte práctica, la parte académica y la parte ilustrativa de la temática. Y finalmente decirle también de que si hay un tema de interés de su parte, usted lo puede enviar a través del chat. Todo aquel tema que para usted sea de interés desarrollarlo a través de este programa Viernes de Capacitación, hágalo llegar a través del chat y ponga, este es mi tema de interés, y nosotros lo vamos a poner en nuestra calendarización. Ahora bien, yo siempre hago la publicidad del próximo tema, pero como el próximo viernes inicia pues todo este proceso de las vacaciones de Semana Santa, entonces nos vamos a volver a ver hasta el viernes 16 de abril. El tema que vamos a desarrollar el viernes 16 de abril es diligencias de delimitación de inmuebles en estado en prohibición. Entonces estamos hablando de derechos prohibidos. Un tema valioso para nosotros y creo que también para ustedes va a ser un tema de mucho impacto. Entonces, en nombre de la Escuela de Formación Registral y de nuestras autoridades, bienvenidos al desarrollo de esta conferencia. Los dejamos con el ingeniero Contreras. René, bienvenido, muchas gracias por tu aporte y te dejo con nuestros usuarios. Gracias, licenciado Ramírez. La verdad, pues contentos, en verdad, de estar acá, pues compartiendo con todos nuestros usuarios. Y la verdad, un tema muy interesante que en lo personal pues, nos apasiona, es realmente lo que hacemos todos los días. Y lo mejor de todo esto, pues dárselo a conocer a nuestros usuarios, que es a quienes nos debemos. Y por eso, pues este tipo de experiencias, pues nos acerca más a ellos. Y aunque diariamente recibimos usuarios de nuestras oficinas y tratamos de explicar los procedimientos, siempre es importante este tipo de experiencia en donde podemos dar a conocer aquellos casos más comunes y que realmente pues representan para nuestro usuario un retroceso o un reproceso, mejor dicho, en su proceso para obtener una notificación, en todo caso favorable, para los trámites que ellos ingresan. Importante quizás reconocer que desde el 1 de noviembre del año 2019 estamos bajo una nueva metodología de requisitos, lo que hace pues que muchas cosas cambiaron a raíz también de la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos. Es decir, todos tuvimos que enfocarnos y redireccionar, mejor dicho, nuestros requisitos bajo lo que la ley establece. Por eso han habido ciertos cambios que nuestros usuarios pues, más frecuentes pues ya los manejan, ya los tienen a su disposición. Pero a raíz de eso también surgen nuevos usuarios, es decir, surge nueva gente que viene saliendo de las universidades
y que este tema les parece un poquito complicado. He tenido la oportunidad de conversar con egresados recientemente de carreras de ingeniería y arquitectura y me dicen, este es un mundo aparte, es una experiencia complicada que únicamente se aprende acá. Y es así como le vamos orientando y le vamos mostrando el camino a seguir en este tema que nos apasiona a nosotros, como es el catastro, y obviamente el tema de la revisión de planos, que es el proceso previo a inscribir los documentos en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca. Yo creo que es importante que comencemos a familiarizarnos con el tema de los requisitos. Vamos a compartir la pantalla para que podamos ir ilustrando algunos requisitos generales, algunos se puedan ver en detalle, para que entendamos que realmente la principal fuente de una observación que se hace en el tema de revisión de planos es por la falta de requisitos. Vamos a compartir los requisitos generales que tenemos a disposición. Pues iniciábamos viendo la parte de los requisitos generales que conllevan la presentación de planos en las oficinas de mantenimiento catastral. Importante, decíamos, la identificación correcta de la clave catastral, o mejor dicho, del número de la parcela y su mapa respectivo. Luego los requisitos que son obvios en el caso del pago respectivo del arancel, el mostrar los documentos personales de la persona que hace la revisión y sobre todo la persona que viene como solicitante del plano. Luego, en la parte propiamente dicha del plano topográfico, que tiene que contener principalmente la firma y el sello del profesional responsable registrado debidamente en el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. ¿A quienes nos referimos? Aquellos profesionales, ingenieros civiles, arquitectos, técnicos topógrafos, técnicos en ingeniería civil, que tienen ese sello de autorizado por la entidad responsable para poder ejercer esa responsabilidad de firmar y sellar ese plan. Importante la escala y la fecha de levantamiento, el área del inmueble en metros cuadrados. Esto es importante porque el área puede expresarse en diferentes formas, hay diferentes métodos de conversión, pero para nosotros lo importante es que sea en metros cuadrados, porque esta es la forma en cómo se va a representar posteriormente, cuando se elabore el documento, es el área que va a quedar registrada en el registro de la propiedad y ese va a tener su correspondencia a un levantamiento topográfico. Es decir, a eso le llamamos una relación de vinculación entre el registro y el catastro. Luego, parte importante, el nombre de los propietarios según la inscripción o matrícula, la dirección del inmueble, las coordenadas de ubicación por lo menos en 2 vértices de la parcela. ¿Por qué pedimos estas coordenadas de ubicación? Las coordenadas son lo que definen específicamente la ubicación de esa parcela. Cuando el ingeniero realiza su levantamiento topográfico al terreno, pone su estación total, su teodolito, ese levantamiento, si no tiene una georreferencia, que es a lo que nos referimos con las coordenadas, ese levantamiento queda sin ninguna ubicación, es decir, sin ningún espacio dentro de un mapa. Entonces, no tiene ubicación. Entonces, importante que se le coloque por lo menos 2 vértices o 2 coordenadas que nos hagan la georreferencia que va a servir tanto al personal de nosotros para ubicar correctamente ese levantamiento. Un tema un poquito complicado en el hecho de que existen diferentes formas o diferentes versiones de representar coordenadas. En el caso de nosotros nos referimos a coordenadas en las X y Y, es decir, planas, ¿verdad? Lo que comúnmente en otros software existen tipos de coordenadas geográficas que no son las que nosotros necesitamos. En el caso de nosotros son coordenadas X, Y, comúnmente conocidas como coordenadas planas. Luego, los rumbos y las distancias del cuadro que va a definir el perímetro. Eso significa que eso tiene que venir claro y legible. Muchas veces hemos tenido las experiencias en la oficina de tener que observar planos porque no son legibles los datos. Esto tiene que ver un poco también con la parte del tamaño en que se representa ese plano. No hay un tamaño específico, como en un momento se pensó dentro de las reuniones de gente que tuvimos en una ocasión, de estandarizar un tamaño, pero al final hubieron ciertas quejas de algunos usuarios en donde decían quizás no tenemos la capacidad para tener un plotter o una impresora del tamaño que nosotros estábamos solicitando. A raíz de eso se optó o se deja a libre criterio de que el usuario pueda presentar su impresión del plano
en cualquier tamaño. Lo importante es recalcar, sobre todo que sea legible y claro. Porque muchas veces, cuando hacemos ya el proceso de procesar esa información, nos hemos dado cuenta de que existen ciertos errores, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y el más común es el error de cierre. Muchas veces ese error de cierre se da porque los datos no son claros ni legibles en la información que ustedes nos representan. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos para que vean cómo se comporta ese tipo de situación. Luego hay elementos claros también y seguimos que son importantes destacarlos. Aspectos importantes dentro de la presentación del plan. El esquema de ubicación, que es donde nos referencian o más o menos nos indican por qué parte está ese inmueble, cerca de una casa comunal, está cerca de una escuela, una unidad de salud, es decir, algo que nos facilite a nosotros como técnicos de campo llegar al inmueble y ubicarlo fácilmente. Los colindantes actuales. Esto es una responsabilidad propiamente del profesional que firma y sella el plan. ¿Por qué? Muchas veces se dan las situaciones que vienen y compran una ubicación catastral en la oficina de mantenimiento y nos colocan los mismos datos que nosotros ya tenemos. Este es un tema recurrente cuando he tenido la oportunidad de conversar con algunos usuarios. Me dicen, mire, ingeniero, pero ya colocamos los que usted nos vendió en la ubicación catastral. Entonces le digo, pero ¿qué pasa si esa persona que nosotros tenemos controlada, pues ya falleció, o esta persona pues heredó a sus hijos, o que mejor dicho, esta persona vendió su inmueble y nosotros no lo tenemos controlado? Entonces por eso hacemos énfasis en que tienen que ser colindantes actuales. ¿Quiénes mejor conocen sus colindantes? Únicamente son los propietarios de los inmuebles. Por eso hacemos y les decimos, esta es una responsabilidad, que al momento que se haga el levantamiento topográfico, conseguir los nombres de los colindantes y es lo que deben de plasmar en el plano respectivo que se presenta a revisión. Indicar los bienes nacionales. Esto es importante. Recordemos que hay dos tipos de bienes, los bienes particulares y los bienes nacionales que pertenecen a todo el país, es decir, a todos nosotros, los pobladores de este país. Es decir, bienes de uso común para toda la población. Y esto, aunque se conviertan en bienes de uso común, pero tenemos que respetar este tipo de bienes. Aquí podemos hablar de calles, podemos hablar de ríos, podemos hablar de servidumbres en muchos casos, áreas verdes, que es importante resguardar también ese derecho que le corresponde al Estado. Es como, por ejemplo, un parque. Un parque nos pertenece a todos los habitantes, pero es también obligación de nosotros como institución responsable de velar porque el derecho de estos bienes se respete. Ya veremos unos casos más adelante ilustrativos donde hemos tenido que revisar planos donde se vienen prácticamente apropiando del bien nacional. Y como alguien dice, bueno, pero es un bien del Estado y lo podemos utilizar o lo podemos adquirir para nuestro beneficio, pero eso no es así. Hay ciertas restricciones para el uso de esos bienes. Algo que normalmente casi nunca se hace y nos ha tocado que estar observando frecuentemente es que no nos indican el resto del inmueble en el caso de la segregación. ¿Qué significa esto? El concepto de segregación significa que vamos a quitarle una parte a un bien y obviamente va a quedar un resto. Pero ese resto muchas veces no lo logran identificar. Entonces, cuando se da ese tipo de situaciones, nos toca investigar e ir al campo para verificar si realmente existe o no un resto de ese inmueble. Recordemos que si hay un resto, le seguirá perteneciendo al propietario anterior del quien hizo la venta. Entonces, muchas veces no se nos identifica. Y es común que observemos porque no se viene identificando el resto. Así es que para los profesionales y las personas también, muchos abogados que son usuarios nuestros, siempre hacemos énfasis, identifiquemos el resto, porque eso nos da la pauta a nosotros para seguir actualizando nuestra información, porque una vez se segrega esta porción, el resto se seguirá manteniendo a favor de la persona anterior. Por eso la importancia de esto únicamente para los casos de segregación simple. Indicar los gravámenes que afectan las parcelas de revisión. ¿Qué son los gravámenes? Los gravámenes son aspectos que afectan directamente el bien, el inmueble o la parcela. Aquí comúnmente nos referimos a servidumbres de tránsito, servidumbres de lluvia, de agua lluvia o servidumbres de electroducto. ¿Qué significa esto? Que ese bien tiene una restricción. El gravamen es una restricción, es decir,
Si sobre el inmueble que yo estoy presentando se hace uso de una franja que da acceso a otros inmuebles, eso yo lo tengo que representar en mi plan. ¿Por qué? Porque eso va a ser un derecho o una restricción que va a tener ese inmueble, en donde yo no puedo obviar esa situación. De hecho, y quiero hacer un énfasis en la Oficina de Mantenimiento Catastral de Aguachapán, específicamente en el registro, de que muchos registradores han tomado a bien sugerirle a los notarios que se comiencen a grabar los inmuebles con la servidumbre. ¿Qué significa eso? Que eso ya toma un carácter legal. Muchas veces las servidumbres se constituyen de manera informal, por llamarlo de una manera, en donde únicamente le decimos a alguien, sí, que puede hacer uso de esta franja de terreno, pero no hay nada legal que lo respalde. Entonces la ley también menciona sobre que los registros de la propiedad pueden inscribirse sobre la manera para que queden establecidos legalmente con un ancho y con un largo, es decir, definido realmente lo que ese gravamen va a afectar en la parcela. Por eso la importancia de identificar esos gravamen. Luego ya podemos hablar ya de manera específica en los inmuebles, en el caso cuando sean reuniones de inmuebles. La reunión de inmuebles tiene dos aspectos importantes. Primero, que sean del mismo propietario. Y segundo, que formen cuerpo entre sí. Esa es la condición que deben de cumplir los inmuebles para poder ser reunidos. ¿Qué ha pasado en el momento de la revisión muchas veces? Es que los inmuebles no pertenecen a la misma persona. Por eso es importante asegurarse que las matrículas que se van a vincular a esa revisión pertenezcan a la misma persona. Y segundo, que esos inmuebles, al identificarse, puedan reunirse y formar un solo cuerpo. Esas son las dos condiciones que se cumplen. Para eso, dentro de las modificaciones que se hicieron, dentro de los requisitos vigentes, es que es necesario presentar el levantamiento topográfico de la reunión de inmuebles. ¿Por qué digo que se hizo ese cambio? Porque anteriormente era una parte esquemática, en la cual no traía un cuadro de rango de distancias y únicamente era un esquema donde se identificaban los inmuebles. A raíz de la nueva red de vigencia de los requisitos actuales, se requiere que se presente el levantamiento topográfico de la reunión. Ahora sí, aquí hay una disyuntiva, porque aunque se presente un levantamiento topográfico, el área que se debe de representar es el área según la sumatoria de los documentos inscritos. Esto quizás es un poquito complicado de explicar. Aunque haya un levantamiento topográfico, y eso nos da un área física, pero la reunión de inmuebles no nos permite actualizar esa área según el levantamiento. Únicamente la reunión nos permite sumar las áreas inscritas según las matrículas y ese es el área que se va a inscribir. Posteriormente hay un trámite que se llama remediación, que es el que sí nos permite modificar un área inscrita a un área que realmente represente la realidad física del inmueble. Es decir, es un poco contradictorio y en esto quiero hacer un énfasis bastante especial y referente a los técnicos que conformamos la oficina, de que muchas veces ellos nos dicen, pero este no es un trámite técnico porque prácticamente se reduce a una información registrada, ¿verdad? Entonces, ese es el sentir de nuestros técnicos cuando me dice que el tipo de reunión de inmuebles, prácticamente la revisión se hace en base a documentos inscritos. Pero lo hacemos. Eso es lo importante, que también somos parte de este proceso y que posteriormente pues, la gente puede inscribir su documento de reunión de inmuebles en base al área que nosotros le certificamos, que prácticamente se reduce a un área registrada. Luego viene el otro servicio, que es uno de los más importantes y hasta cierto punto más delicado. Hablamos de la remediación. ¿Qué pasa con la remediación? La remediación son aquellos levantamientos topográficos que están regulados por la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria. Es decir, este trámite inicia con un notario. Es quien juramenta al perito que hace el levantamiento topográfico, es la persona que le otorga un informe al notario para que él protocolice posteriormente esa remediación. ¿Qué aspectos revisamos nosotros como oficinas de mantenimiento? Primero, que este perímetro tenga un cierre exacto y que el área sea correcta. Todos los servicios son objeto de verificación en campo, pero el de la remediación es de estricto cumplimiento hacer la verificación de los linderos. Es decir, todo trámite de remediación
tiene que existir una inspección de campo. ¿Por qué? Porque la inspección de campo nos va a dar la existencia física del linderos. Esto es importante. Significa que vamos al inmueble, lo recorremos, ya sea con el profesional responsable o con el propietario del inmueble, y eso nos da la certeza de que no se está afectando inmuebles colindantes. Eso es lo importante del resguardo del derecho que todas las personas tenemos a la propiedad. ¿Y quién nos garantiza? En este caso, la ONC. Nosotros quienes respaldamos el derecho que posteriormente va a ser inscrito en el registro de la propiedad. ¿Por qué digo que es uno de los trámites más complicados o que nos lleva un poquito más de estudio? Por eso mismo, porque tenemos que analizar los inmuebles colindantes, que no estemos vulnerando ningún derecho al momento de aprobar un plan. De ahí viene que la inspección tiene que ser bien elaborada, la existencia de mojones es indispensable, la existencia de los linderos es indispensable. Por eso es que este trámite lleva su respectiva verificación de linderos. No hay opción, ¿verdad? Así que a todos los profesionales, pues les decimos que este trámite también véanlo con mucho cuidado. Hagan un levantamiento bien hecho para que cuando lleguemos nosotros pues encontremos todo en orden y no haya necesidad de observarles estos trámites, sino que al contrario, nos da mucha alegría cuando podemos darle su notificación de aprobado y sabemos que eso pues conlleva un beneficio para toda la población. Hay un trámite que surgió y que nosotros se le ha denominado revisión de perímetro, pero bajo el concepto de una declaración jurada. ¿Qué sucede con las declaraciones juradas? A raíz de la entrada en vigencia de la Ley Especial de Notificaciones, hubo necesidad de hacer un saneamiento de los inmuebles. ¿Qué significaba eso? De que muchas veces teníamos un plano de una notificación, pero que no sabíamos que el área que respaldaba a esta notificación era insuficiente para poderle darle escritura a todos los lotes que conformaban esa notificación. Entonces de ahí surge el famoso tema de la declaración jurada, que no es más que el mismo plano de la notificación, pero en donde se indique cuáles son aquellos lotes que ya tienen una inscripción en el registro de la propiedad y cuáles son todos los lotes que aún falta por inscribirse. Este tema es bastante complicado porque igual nos reduce toda la revisión prácticamente a una revisión registrada. Ejemplo, si yo tengo un plano de notificación de 100 lotes, pero de estos 100 lotes hay 50 que falta por inscribirse. Supongamos que cada lote mide 100 metros, es decir, yo necesito 5.000 metros para poder darle escritura a esto. Pero yo registralmente tengo únicamente 2.500 metros cuadrados. No sé si se entiende ahí la cuestión de los términos un poco complicada. Pero es decir, el área registral no me alcanza para poder segregar los lotes faltantes. De ahí surge este servicio que le pusimos a disposición a todos los lotehabientes, a todas las notificadoras, en donde se puede establecer, a través del plano de notificación, el área que falta para poderle dar escritura a los lotes faltantes. Es decir, a través de ese trámite, certificamos un área para que posteriormente se inscriba un documento de declaración jurada, en donde ya no va a ser el área de 2.500, sino que a través de esta aprobación que damos como OMC, esa área se aumenta a 5.000 metros cuadrados. Este es el tema. Ya una vez esa área, el documento se presenta al registro de la propiedad, ya el área va a ser capaz para poderle dar escritura a los lotes faltantes. Por eso este tema surgió justo con la entrada en vigencia de la Ley Especial de Notificación. Es un tema bastante complicado de entenderlo, pero que en el fondo pues siempre estamos en la disposición si alguien pues necesita pues una asesoría más particular de algún tema, pues con gusto también se puede hacer. Hablamos también un poquito del tema de las particiones. En el tema de las particiones es común que observemos por una razón bien sencilla. El hecho de que para que exista una partición tiene que existir una proindivisión. ¿Qué es una proindivisión? La proindivisión es cuando un inmueble está inscrito a favor de varias personas. Es decir, por ejemplo, si un inmueble se inscribe a favor de 5 personas, a cada persona le corresponde el 20% de 5. Entonces, ¿qué hace la partición? La partición lo que hace es poner fin a la proindivisión. Vean qué importante esto. Es decir, las 5 personas se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a querer individualizar cada lote, lo que me corresponde a cada persona.
y surge el tema de la partición. ¿Cómo debe de presentarse un plano para partición? Primeramente, asegurarnos que el inmueble está en proindiviso. Segundo, cada hijuela que se genere, hijuela es el término que se le denomina a cada porción que va a ser adjudicada a cada uno de los propietarios. El término hijuela es más registral que catastral, pero igual lo hemos adoptado como un ejemplo. Aunque para nosotros sigue siendo una porción. Entonces, cada planito, cada porcioncita, mejor dicho, tiene que venir identificado el nombre de la persona a quien se le debe de otorgar esa porcioncita. Como lo podemos ver en la ilustración que tenemos, ¿verdad? Cada hijuela lleva el nombre, el área y la identificación. Esto es importante. La identificación. Entonces, cuando ya tenemos esos elementos, prácticamente la revisión se resuelve, cierres, montajes en los mapas catastrales y, por supuesto, cuando hay diferencias entre los mapas catastrales, procedemos también a hacer las investigaciones respectivas en campo. Es decir, la inspección de campo se da en aquellos casos cuando vemos que hay alguna afectación o cuando consideramos, ¿verdad?, que pueden existir diferencias o afectaciones a parcelas colindantes. En ese caso, el tema de la partición surge importancia, creo que nos retrocedimos por aquí un poquito, pero menciono nuevamente, en el tema de particiones es importante la representación, el nombre de cada persona dentro del planito que se está presentando, tal como lo veíamos en el ejemplo que nos antecedía. Luego hay temas importantes que también es bueno tocarlos así ya un poquito a la carrerita, ¿verdad? El tema de quiénes son o en qué momento se va a requerir la presencia de los colindantes. Y esto es importante que también lo conozcan todos nuestros usuarios porque no es en todos los casos. Es decir, únicamente cuando el levantamiento topográfico que se nos presenta y hacer los montajes respectivos, exista esa afectación a parcelas colindantes. O en muchos casos, cuando el inmueble que se viene remidiendo esté también, o haya, mejor dicho, otros inmuebles inscritos, pero catastralmente solo poseemos una parcela. Es decir, eso le llamamos nosotros, dentro de la parte catastral, una indeterminación física del inmueble. Es decir, que catastralmente tenemos una sola parcela, pero registralmente hay varios inmuebles. Entonces, en ese caso sí, porque cuando vamos a delimitar el inmueble que se está pretendiendo remedir, es necesario que los colindantes asistan a esa inspección y den el visto bueno también y digan si estamos de acuerdo en que esta porción sea remedida. Luego hay estos aspectos importantes que a veces pues nos da como un poquito de pena, ¿verdad? O sea, observarle los planos a nuestro usuario. Y es cuando se modifican los planos. Es decir, un plano desde que inicia debe de permanecer así hasta que finaliza su trámite. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces, primeramente, nos presentan una porción para segregación, pero luego se observa por cualquier motivo, pero en la observación ya nos presentan otras 3 porciones más, ¿verdad? Entonces, es como que dicen, bueno, aprovechemos esta transacción y aumentemos el número de porciones. Eso no es posible, ¿verdad? Por eso digo que la transacción se tiene que mantener, si ingresó con 2 porciones o una porción, esa una o dos son las que deben de concluir el trámite. No se pueden incorporar dentro del proceso más porciones. ¿Por qué digo que nos da un poquito de pena? Porque esto conlleva a que se tenga que suspender este trámite e iniciar uno nuevo y tener que pagar un arancel nuevamente. Entonces, por eso digo que nos da un poquito de pena, ¿verdad? Hay aspectos importantes también acá, como es el tiempo en que se tienen para resolver las observaciones. Ese tiempo realmente, pues, es únicamente de 10 días. 10 días en que la ley, según la ley de procedimientos administrativos, le da al usuario para que pueda presentar. Eso no quiere decir que su trámite esté finalizado, no, por el contrario. Quiere decir que una vez finalizados esos 10 días, según el artículo 117 del decreto de procedimiento, se inicia un periodo que le llamamos el periodo de caducidad del trámite, que son 30 días según la ley. Pero en ese periodo de caducidad, el usuario tiene toda la potestad para poder presentar sus correcciones. Si una vez agotados los 10 días, más los 30 días que le dé el artículo 117, que en total suman 40 días hábiles, ahí sí, el trámite se va a suspender y se tendrá que iniciar uno nuevamente pagando todos los aranceles respectivos.
Por lo tanto, mucho ojo, ¿verdad? Profesionales y usuarios nuestros, de tener muy en cuenta estos tiempos. Así como nosotros internamente estamos regulados por tiempos, e igual el usuario ahora tiene esa responsabilidad de poder cumplir con estos tiempos y no verse afectado en el aspecto de tener que iniciar nuevamente esos trámites. Bueno, pues vamos a correr un poquito más acá, ya casi el tiempo pues nos come, pero igual aquí hemos ilustrado alguna lista de observaciones más comunes, como por ejemplo cuando hay diferencias con la realidad física. Para tener la certeza de que existe una diferencia con la realidad física, tiene que haber una inspección de campo. Es decir, tenemos que ir al campo, verificar lo que ustedes nos han presentado, y si eso no coincide, pues obviamente tenemos que informárselos a ustedes. Tema importante, antecedente registral. Aunque la revisión nuestra sea técnica, es importante la revisión también del antecedente registral. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que existir una coincidencia entre el inmueble y la matrícula. Si eso no es correcto, obviamente el trámite tiende a ser observado. Muchos profesionales, ingenieros o arquitectos, nos argumentan a nosotros que por qué les hacemos observaciones de tipo registral. Pues como OMC también asumimos ese compromiso, y de hecho nuestros técnicos se han tenido que capacitar en aspectos registrales, o no somos abogados, no somos licenciados, somos técnicos, pero que a raíz de la naturaleza de nuestro trabajo, determinar que ese inmueble posea un antecedente registral y que eso sea correcto, también es responsabilidad. Entonces los argumentos que ellos nos dan muchas veces, pero mire, esa observación deberían de hacerse a la jurada. Y bueno, nos dejan un poquito así entre dudas, porque realmente la observación no la hacemos a alguien en específico, la observación la hacemos al trámite. Es decir, la observación no va dirigida a nadie, la observación va dirigida al trámite. Es decir, si dentro de del trámite hay abogados, hay ingenieros, hay propietarios, pues cada uno sabrá la parte que le corresponde. Y ahí pues se deducen las responsabilidades. Algo que realmente también se da muy frecuentemente cuando requerimos de la aprobación de la entidad competente. Para este caso, aquellos casos de segregaciones, es necesario que el Ministerio de Vivienda dé su autorización para que sean inscritos y que sea realmente dentro de lo que la ley establece. Hay cosas que como catastro no tenemos competencia, como el determinar el ancho de la calle, como el determinar el área de un lote mínimo de una notificación, o como determinar cuántos lotes pueden ser colocarse en un polígono. Es decir, no es una competencia que le toca al catastro, es una competencia que por ley corresponde al Ministerio de Vivienda. Entonces, cuando vemos inmuebles que tienen una configuración de núcleo poblacional, es que hacemos nosotros la observación en el sentido de que se pida, se solicite a la competente, llámese Ministerio de Vivienda para el caso de Aguachapán, o oficinas de ordenamiento territorial que están en todo el país, llámese OPAMS, llámese OPLAGES, o DUAMSO, es decir, que tienen esa facultad por ley de determinar y autorizar ese tipo de situación. Creo que es una de las observaciones que más necesitan de asesoría de nosotros. Un 40-50% de las observaciones que hacemos es en relación a esto. ¿Por qué? Porque mucha gente, como la misma ley de notificación lo establece, se trata de simular, bajo diferentes actos catastrales, la conformación de un núcleo de población. Llámese núcleo de población aquellas notificaciones que por A o B motivo no quieren regirse a lo que la ley establece. Luego habrá pues más información al respecto sobre eso. Entiendo pues que esto, a lo mejor les podemos compartir esta presentación, porque creo que el tiempo pues no va a dar para más, pero vamos a correr un poquitito. Y en el caso también es importante lo que decíamos anteriormente, grabar las servidumbres en aquellos inmuebles para que quede establecido el acceso a las porciones. Eso sí lo hacemos mucho énfasis, que tiene que existir ese acceso. Ningún inmueble puede quedar inhabilitado para su acceso. Por eso hacemos esa recomendación y son de las cosas porque estamos haciendo mucho énfasis. Vamos a correr un poquito y quizás para ver una parte ilustrativa, tal vez nos regala el licenciado Ramírez unos 5 minutitos más. Este es un ejemplo de cuando hay diferencias entre lo que son... Hola, hola. Este es un ejemplo en donde con todo podemos... gusto, René, se puede tomar el tiempo, con todo gusto. Perfecto, gracias, Lito. Este es un ejemplo que nos muestra la diferencia entre un perímetro según antecedente y un perímetro
que nos están presentando para segregación. Ven algo importante, lo que mencionaba, resto del inmueble. Esto es importante, determinar el resto. ¿Por qué se observó este trámite? Si nos damos cuenta, el antecedente registral tiene un área más grande de lo que se viene representando. Aparte, en este lindero oriente existen diferencias. Aunque no haya una afectación, ojo, esto es bien importante, aunque no haya una afectación al inmueble colindante, pero sí existe una diferencia con el dato registral inscrito en el registro de la propiedad. Vean qué importante la ilustración. Aunque esto físicamente corresponda, se lo mencionamos al usuario para que él tome la decisión. ¿Qué decisión? De perder esta parte del inmueble registralmente. No es que lo pierda físicamente, sino que en este caso esta parte también correspondería a un resto. Pero el plano que ellos nos han ingresado le están colocando un colindante, ¿verdad? Y registralmente esta área de terreno les pertenece a ellos. Esto es un tema que es cuando se vienen a consulta y le damos la asesoría respectiva, nos dicen, pero es que nunca nos habíamos dado cuenta de eso. Entonces, por eso es bueno y tenemos toda la disposición para poderles ilustrar en estos casos que son observaciones registrales, pero que tienen que ver con los aspectos. Hay otros elementos importantes. Y creo que uno de los errores que comúnmente se cometen, y muchas veces es por efecto del famoso error de dedo, como le llamamos, y que esto nos puede generar un error lineal. ¿Qué significa un error lineal? Un error lineal en un perímetro significa que el punto donde dio inicio este perímetro no cierra a ese punto, valga la redundancia, donde inició, sino que queda una abertura. A esa abertura le llamamos error lineal. Es decir, los datos que ustedes nos presentan, nosotros los procesamos en un software ya diseñado previamente, lo cual nos dice, como en el caso de la porción 1, que existe un error lineal aceptable de 1 centímetro. Es decir, esto no afecta a nadie. ¿Pero qué pasó con la porción 2? Hay un error de 40.96 metros. Aunque el gráfico hace el cierre, pero la información está equivocada. Entonces, estos son los errores que comúnmente le llamamos errores de dedo. Es donde tienen que estar seguros que cuando se plasma un cuadro de rumbos y distancias, ese tiene que estar legible, claro y con todos los elementos importantes de visualización que son los que nosotros procesamos para este tipo de casos. No sé si el licenciado Ramírez tenía algo. No, bueno, ya estamos bien, René. Seguimos en esta parte de ejemplos. Perfecto. Hay otro tipo de situaciones, como el caso que les presento a continuación. Este es un tipo de plano de segregación simple, pero que por su particularidad asemeja una lotificación. Estos son temas bien complicados porque la ley especial de lotificaciones nos establece y dice que para cualquier trámite de segregación o partición se tiene que verificar la configuración de un núcleo de población. ¿A qué me refiero? Que cuando se establece una lotificación, la lotificación primeramente tiene que demandar servicios, llámese agua, llámese luz, accesos, energía eléctrica. Y nosotros cuando vemos la configuración de este tipo de planos, lo primero que pensamos es, hombre, esto es una lotificación. Y se hace la observación y se le dice al usuario, este tipo de trámites tienen que ser previamente autorizados por entidad competente. Llámese Ministerio de Vivienda, llámese OPAMS, llámese OPLAGED o DUAMSO. Esto a la gente le genera una cierta incomodidad, y yo sé que a muchos profesionales también, cuando les hacemos este tipo de observación. Y nos dicen, mire, pero es que ir al Ministerio de Vivienda, eso lleva mucho tiempo y que los aranceles son altos y todo. Lo entendemos, pero no tenemos como oficina de mantenimiento la facultad para darle una aprobación a este tipo de trámites. Por mucho que nosotros queramos, ¿verdad? No está dentro de nuestras competencias poder hacerlo. Porque es claro, es decir, estamos hablando de inmuebles que van a conformar un núcleo de población en donde si ponemos un ejemplo, o sea, si por cada inmueble van a vivir 3 personas, en este caso son 16 lotecitos, estamos hablando de una cantidad considerable de personas que no pueden estar en un hacinamiento. Por eso el Ministerio de Vivienda establece un área de lote mínimo, y eso la ley lo contempla,
existe también un ancho de acceso mínimo. ¿Para qué? Para que la gente viva en las condiciones en las que realmente sean favorables. Veamos otro tipo de ejemplos que nos ha tocado observar. Este ejemplo ilustra claramente una afectación a un bien nacional. Aunque no se logra visualizar aquí en el costado poniente, el planito en color morado afecta la calle en este caso. Aquí podemos observar. Normalmente este tipo de situaciones físicamente no se detectan. ¿Por qué? Porque allá la gente pues ya ha construido, ya tiene su pared ahí y obviamente pues nadie le va a decir nada porque esté ahí la pared. Pero nosotros en nuestros archivos históricos catastrales tenemos considerados los anchos de los bienes nacionales. ¿Qué significa eso? Que fácilmente podemos decirle al usuario, aquí hay una afectación a la calle. ¿Puede adquirir esta porción para su inmueble en particular? No puede. Ahí donde viene la importancia de también resguardar los bienes del Estado. El Estado nos pertenece a todos. Y quieras o no, este es un área que le pertenece al Estado. Entonces le hacemos esa observación, precisamente en donde se está afectando por el rumbo poniente parte del bien del Estado. ¿Qué tienen que hacer? Pues hacer este recorte, ¿verdad? Hacer este recorte en donde ya no exista esa afectación. Eso yo sé que son temas bien complicados. Cuando hemos tenido la oportunidad de dar este tipo de asesoría, pues es bastante hacerle entender a nuestros usuarios, más que todos los propietarios, que esa área de terreno no les pertenece. Y creo que este tema, este ejemplo ilustra mejor las famosas observaciones de aquellos planos que se traslapan con proyectos aprobados anteriormente. Para este caso tenemos el perímetro de color blanquito, un trámite aprobado en el año 2006 y está aprobado y al mismo tiempo se inscribió en el registro de la propiedad. Pero ¿qué pasa cuando el inmueble colindante también decide hacer su remediación y nos detectamos que existe un traslape considerable? ¿Qué pasa en estos casos? Y son los casos de más difícil explicación, porque ambos pretenden tener la razón, ambos profesionales, pero ahí llegamos a un acuerdo en donde realmente la realidad física solo puede ser una. Es decir, no podemos tener dos realidades en el campo, nada más es una. Por un error pudo darse que el trámite en el 2006 se aprobó de manera incorrecta y que lo que realmente está correcto es el trámite en color amarillo. Para este caso tenemos que hacer una inspección de campo, citamos al colindante y determinamos cuál es lo que realmente corresponde. Es así como se resuelve. En esa acta de inspección de campo tienen que estar los dos colindantes y firman en donde le dan y donde prevalece lo que realmente está correcto en la presencia de los técnicos de nosotros, que son los quienes dan la fe de que lo que en este caso es correcto es el ideal en color amarillo. ¿Qué procede para el trámite del 2006? Puede rectificarlo o puede remedirlo nuevamente a manera de que esta situación se corrija de una vez. Porque muchas veces estos casos quedan así y generan problemas posteriores. Esta línea de traslape que se sobrepone una sobre otra, se genera una doble inscripción. Es decir, estará contenida en la inscripción de este trámite y al mismo tiempo está contenida en la inscripción de este trámite. Y eso judicialmente no puede ser. Entonces, por eso decía y hago énfasis que remediaciones son los trámites que requieren una mayor control, que requieren un mayor análisis y sobre todo la inspección de campo es importante. Bueno, ya casi por finalizar, solo quería mostrarles el ejemplo de cómo es que se refleja una matrícula en estado de proindivisión. En este caso, pues vemos todas las generales de una matrícula. Esta es una función que nos toca a nosotros realizarla como MC. Y podemos darnos cuenta que a esto le llamamos una proindivisión. Un inmueble a nombre de 3 personas con un porcentaje establecido para cada uno. Únicamente cuando el inmueble tiene esa condición, el inmueble puede ser objeto de una partición. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces aquí nos confundimos en el servicio. El único servicio que pone fin a la proindivisión se llama partición. Muchas veces los profesionales que no manejamos este tipo de jerga registral, nos ingresan los trámites como segregación. Pero la segregación lo que hace es seguir aumentando la proinhibición. Es decir, no la elimina, sino que la aumenta.
Entonces, por eso hacemos énfasis, que la única forma de poder finalizar una proindivisión es el acto que se llama partición. Y bueno, y para ponerle la cereza al pastel, como último ejemplo, veo un caso específico de una afectación a un bien nacional, en este caso es una carretera, es un inmueble que se está remediando, pero que se está incluyendo un área que se dice que es, mejor dicho, una carretera. Estos casos, aunque físicamente estén correctos, no es posible aprobárselos. ¿Por qué? Porque esta área, según los mapas históricos que poseemos y según los mapas actuales que también tenemos, es un área que le pertenece al Estado. Entonces, en estos casos, cuando el usuario dice, no, pero yo quiero que se me respete mi levantamiento topográfico, y nosotros decimos como UMC, pero es un área que le corresponde al Estado. Entonces, aquí nos apoyamos en la unidad de bienes del Estado de la Fiscalía General de la República. Es decir, ellos van y actúan como un árbitro. Vamos a una inspección, ellos llevan a su equipo e incluso se apoyan muchas veces en el Ministerio de Obras Públicas. Para el caso de carreteras, nos acompaña gente del MUP y son ellos quienes determinan si esta área puede ser incorporada a este inmueble o esta área sigue siendo parte de un bien nacional. Así es como que hemos querido pues, representar lo que comúnmente nosotros observamos en las oficinas de mantenimiento. Y aquí, pues, por último, les pongo un ejemplo de cómo los planos tienen que ser presentados, ¿verdad? Una firma, un sello de profesional, la identificación del lote y la parcela, matrícula, fecha bien importante, el norte, su cuadro de rumbo de manera legible, sus colindantes, y aquí está lo que les explicaba, las dos coordenadas que hacen que georreferenciemos ese inmueble y nos caiga en el lugar exacto. El área de la segregación, los colindantes, los bienes nacionales que afectan ese inmueble, este es un esquema de ubicación, luego toda la información adicional. ¿Qué tipo de servicio es una segregación? ¿Quién es el propietario? ¿Dónde está ubicado? Las áreas, aquí están indicadas, escala, luego el profesional que lo presenta. Esa es pues una ilustración de cómo nos deben de presentar los planitos muy claros, muy limpios, y nosotros pues con mucho gusto pues de revisárselos y esperando siempre que sus resoluciones sean favorables. Así es que pues por mi parte creo que esto ha sido todo. Hemos corrido pues, ¿verdad? Disculpas al iniciado Ramírez por haberle ocupado más de su tiempo, pero con gusto pues me gustaría este tema volverlo a retomar pues siempre y cuando pues la forma de la oportunidad. Por mi parte ha sido todo, la verdad, muy contentos y pues agradecido con Dios y con todos ustedes por ese tiempo que nos han regalado. Buenos días a todos. Bueno, un profundo agradecimiento al ingeniero René Mauricio Contreras. Para nosotros ha sido gratificante poder desarrollar esta temática tan valiosa vinculada al Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. Es un tema increíblemente técnico que creo que es valioso tanto para nosotros a nivel interno, a nivel académico como Escuela de Formación Registral y principalmente para nuestros usuarios. René, le vamos a seguir dando continuidad a esta temática. Con mucho gusto. Creo que es necesario ir dándole ese proceso de desarrollo y de aprendizaje. Por otro lado, solo recordarles que por el tema relativo a las vacaciones de Semana Santa, vamos a volver a activar nuestro programa Viernes de Capacitación para usuarios del CNR hasta el día 16 de abril del 2021, con la temática vinculada a las diligencias de delimitación de inmuebles en estado de proindivisión. Y también les decía de que habíamos hablado con René ahora en la mañana para desarrollar una temática de la vinculación del registro con el catastro. Es un tema de verdad que es valiosísimo para todos los abogados, los ingenieros, los arquitectos y para todos aquellos pues, que les gusta el tema relativo a la investigación y el aprendizaje. Entonces, desearles pues una feliz vacación. De verdad, gracias a todo el equipo de la Escuela de Formación Registral, a la Dirección de Tecnologías de Información. Un agradecimiento profundo al ingeniero René Mauricio Contreras, en nombre pues, de la Información Registral y de las autoridades del Centro Nacional de Registros. Muchísimas gracias y nos vemos en el programa del día 16 de abril de 2021, primero Dios. Muchísimas gracias.
gracias y pasen un feliz día. Gracias para todos.